La invitación a la boda de mi exnovia con mi mejor amigo llegó 3 semanas después de salir de rehabilitación. Me llamo Diego, tengo 34 años, y durante los últimos 5, mi vida fue una mezcla tóxica de fiestas, licor y promesas rotas. Hasta que toqué fondo y me interné voluntariamente en un centro de rehabilitación al norte de la ciudad. 90 días de silencio, terapia y enfrentar verdades que había enterrado con cada trago. La carta llegó en un sobre elegante, papel marfil, letras doradas, perfectamente impresa. El remitente, Camila, la mujer con la que pensé casarme. El nombre del novio. Marcos, mi mejor amigo desde la secundaria. El RSVP ya venía marcado como asistencia confirmada. Me senté en el sillón del pequeño departamento que rentaba desde que volví. La carta temblaba entre mis manos, pero no era rabia. Era otra cosa, una mezcla entre náusea, incredulidad y ese vacío que sientes cuando todo lo que creías firme se derrumba. No hubo mensajes, no hubo advertencias, solo eso. Una fecha, una iglesia, una fiesta, y la suposición de que yo iba a sonreír como si nada. Dejé el sobre la mesa. Caminé hasta la cocina y abrí el refrigerador, sin hambre, sin sed. Solo buscaba algo real, algo que me anclara. Y allí estaba, la ficha del centro de rehabilitación, pegada con un imán azul. 90 días sin alcohol, sin excusas. Camila me abrazó antes de entrar al centro. Me dijo, recupérate por nosotros. Pero sus ojos ya no estaban conmigo. El anillo de compromiso seguía guardado, junto con mis notas de terapia. Ahora, parecía parte de otro mundo. Algo se congeló en mi interior. No era odio, era claridad, un pensamiento frío, quirúrgico. Si ellos querían actuar como si yo no existiera, entonces yo iba a demostrar que todavía estaba aquí, y lo haría, de la forma más inesperada posible. Camila y yo nos conocimos en la universidad. Ella estudiaba psicología, yo, marketing. Aunque pasaba más tiempo en fiestas que en clases. Ella era estructura, yo caos. Y por alguna razón, funcionábamos, salíamos, a caminar por los jardines del campus. Me ayudaba a estudiar. Yo la hacía reír. Durante los primeros 2 años, éramos inseparables. Cuando las cosas empezaron a complicarse con mi familia, ella fue mi refugio. Cuando me quedé sin trabajo, fue ella quien pagó mi mitad del alquiler sin que yo lo pidiera. Decía que veía en mí algo más. Yo también lo creía, hasta que el alcohol empezó a ocupar espacios que antes eran suyos. Las copas después de clase se convirtieron en escapadas nocturnas. Las escapadas se convirtieron en ausencias. Y las ausencias, en excusas. Marcos, mi mejor amigo desde el bachillerato, era parte del círculo. Siempre estuvo ahí, en las buenas, en las peores. Un tipo correcto, estable. Camila lo respetaba mucho. A veces, demasiado. Recuerdo una noche en particular. Llegué, tarde, ebrio, y los encontré en la sala, hablando en voz baja. Ella se veía agotada. Él, preocupado. No dijeron nada raro, pero algo en sus miradas me incomodó. Pensé que era paranoia. Ahora no estoy tan seguro. Guardé ese recuerdo en un rincón oscuro de mi mente, como todo lo que no quería enfrentar. Una vez Camila me regaló un cuaderno con la portada grabada, para que empieces a escribir la historia que mereces. Lo usé una sola vez. La primera página decía, hoy decidí cambiar. Esa hoja sigue ahí. Las demás están en blanco. Durante años, ella aguantó, lloró. Gritó, suplicó. Y yo, con mi arrogancia disfrazada de libertad, ignoré cada advertencia. Ahora entiendo que el deterioro no fue de un día. Fue un goteo constante de decepciones. Y mientras yo me hundía, ellos se acercaban. Quizás al principio fue apoyo. Pero en algún momento la línea entre compasión y traición se borró. Y yo no lo vi venir. Camila y yo nos conocimos en la universidad. Ella estudiaba psicología, yo marketing, aunque pasaba más tiempo en fiestas que en clases.
Ella era estructura, yo caos, y por alguna razón funcionábamos. Salíamos a caminar por los jardines del campus. Me ayudaba a estudiar. Yo la hacía reír. Durante los primeros 2 años, éramos inseparables. Cuando las cosas empezaron a complicarse con mi familia, ella fue mi refugio. Cuando me quedé sin trabajo, fue ella quien pagó mi mitad del alquiler sin que yo lo pidiera. Decía que veía en mí algo más. Yo también lo creía, hasta que el alcohol empezó a ocupar espacios que antes eran suyos. Las copas después de clase se convirtieron en escapadas nocturnas. Las escapadas se convirtieron en ausencias. Y las ausencias en excusas. Marcos, mi mejor amigo desde el bachillerato, era parte del círculo. Siempre estuvo ahí, en las buenas, en las peores. Un tipo correcto, estable. Camila lo respetaba mucho. A veces, demasiado. Recuerdo una noche en particular. Llegué tarde, ebrio, y los encontré en la sala, hablando en voz baja. Ella se veía agotada. Él, preocupado. No dijeron nada raro, pero algo en sus miradas me incomodó. Pensé que era paranoia. Ahora no estoy tan seguro. Guardé ese recuerdo en un rincón oscuro de mi mente, como todo lo que no quería enfrentar. Una vez Camila me regaló un cuaderno con la portada grabada, para que empieces a escribir la historia que mereces. Lo usé una sola vez. La primera página decía: hoy decidí cambiar. Esa hoja sigue ahí. Las demás están en blanco. Durante años, ella aguantó, lloró. Gritó, suplicó. Y yo, con mi arrogancia disfrazada de libertad, ignoré cada advertencia. Ahora entiendo que el deterioro no fue de un día. Fue un goteo constante de decepciones. Y mientras yo me hundía, ellos se acercaban. Quizás al principio fue apoyo, pero en algún momento la línea entre compasión y traición se borró, y yo no lo vi venir. Pasaron 3 semanas desde que recibí la invitación. No respondí. No llamé. No hice nada. Solo observé cómo el mundo seguía girando, como si nada hubiera pasado, como si yo fuera solo una nota al pie en su nueva historia. Me sentaba cada mañana frente al mismo café frío. Veía los mensajes que no llegaban, las disculpas que nunca vinieron, las explicaciones que ya no esperaba. En las noches, repasaba nuestras fotos, la playa, las navidades, las cenas con Marcos, sus manos en mi hombro, sus miradas cruzadas, que antes me parecían fraternas, y ahora, otra cosa. Pensé en tirar la invitación, pensé en ignorarlo todo, pero algo dentro de mí se resistía, no por venganza, no por escándalo, sino por dignidad. Fui al parque donde solía correr antes de que el alcohol me quitara las ganas de vivir. El viento frío me pegaba en la cara como si intentara despertarme. Y ahí, entre árboles desnudos y bancos vacíos, supe lo que tenía que hacer. Iba a ir. Pero no como víctima, no como el exnovio triste que no superó. Iba a ir con la cabeza en alto, y con una sola misión: recordarles quién era. ¿Y quién ya no soy? Llamé al lugar del evento, haciéndome pasar por el hermano del novio. Quiero preparar una sorpresa. Un brindis breve, dije. La coordinadora aceptó, encantada. Nadie sospechó. Esa misma noche entré a las redes, busqué sus fotos. Ahí estaban, Camila y Marcos, abrazados frente a una fuente. Ella llevaba el abrigo que yo le regalé en su cumpleaños número 25. La descripción decía: el amor siempre encuentra el camino. Esa frase, yo la decía, yo la creía. Cerré el teléfono, fui al cajón donde estaba el reloj de mi abuelo, el que le confié a Camila antes de internarme. Todavía estaba ahí, guardado, intacto. Lo observé por unos segundos, y lo supe. Mi historia no terminaba con una traición. Empezaba con un brindis. Antes del gran día, decidí no quedarme solo con mis suposiciones. Quería entender cuánto de todo esto había sido casual, y cuánto calculado. La primera persona a quien llamé
Fue a Lucía, la hermana menor de Camila. Siempre fue directa. Nos vimos en una cafetería discreta del centro. Cuando me vio, bajó la mirada. No sabía si aceptar esta reunión, dijo. Yo tampoco sabía si hacerla, respondí. No hubo necesidad de rodeos. ¿Desde cuándo sabías lo de ellos? Lucía respiró hondo. Desde antes que entraras a rehabilitación. Lo supe por accidente, pero no tuve valor para decirte. Me contó que una noche, Camila se emborrachó en casa y confesó, no sé si amo a Diego o si solo estoy esperando que se destruya por completo. Dijo que Marcos había estado ahí en sus peores momentos y que algo simplemente pasó. Pensé que solo era un desliz, dijo Lucía, hasta que llegó la invitación. Salí de ese café con el estómago revuelto, no por sorpresa, sino por confirmación. Esa noche, revisé un viejo grupo de WhatsApp con amigos de la universidad. Había mensajes archivados que nunca respondí. Pero uno llamó mi atención. ¿Alguien más cree que lo de Camila y Marcos está rarísimo? Respondí por primera vez en meses. Iván, un amigo de ambos, me escribió en privado. Bro, no sabía si decírtelo, pero Marcos hizo algo similar, con una chica que salía con otro amigo nuestro. Cuando el tipo se fue a estudiar fuera, él se metió con ella. Lo había hecho antes. No era solo una traición, era un patrón. Ahí lo entendí. Yo no era una excepción. Solo fui el siguiente en su fila. Pero esta vez, Marcos no iba a salirse con la suya. Tomé mi cuaderno, ese que Camila me regaló años atrás. Por primera vez desde aquella frase escrita en la primera página, volví a escribir. Mi historia empieza en su boda. Y no con llanto, con verdad. El salón estaba decorado como una postal de revista. Cortinas blancas, arreglos florales en tonos crema, cuerdas de luces suaves colgando del techo. Llegué puntual. Traje oscuro, corbata sobria. Nada llamativo. Solo un invitado más, con una historia que nadie ahí conocía completa. Nadie me esperaba. Las miradas se cruzaban discretamente. Una tía murmuró mi nombre con sorpresa. Un excompañero de universidad desvió la vista. Caminé con paso firme hacia una mesa del fondo. Me senté. Observé. Camila entró del brazo de su padre. Se veía hermosa. Eso no se podía negar. Llevaba el cabello recogido como en la primera boda, a la que fuimos juntos cuando dijo, «Algún día quiero que me veas entrar así, pero por ti». Marcos la esperaba en el altar, nervioso pero confiado, como quien siente que ya ganó. No me vio al principio. Pero cuando lo hizo, su sonrisa vaciló. Solo un segundo. Luego volvió a fingir. La ceremonia fue corta, fría, un guión bien memorizado. Yo no aplaudí, solo observé. Durante la cena mantuve la compostura. Brindé con agua mineral. Comí en silencio. Nadie se acercó a hablarme. Quizás por miedo o por vergüenza. A las 9:00 p.m., el DJ anunció un brindis sorpresa de alguien muy especial. El silencio fue inmediato. Me levanté. Tomé el micrófono. Vi sus rostros. Camila. Bajó la vista. Marcos apretó los labios. Y hablé. Algunos aquí me conocen como el ex. Otros, como el error. Pausé. Nadie se movía. Hace unos meses, mientras me reconstruía, recibí una carta, invitándome a celebrar el final de algo que yo creía eterno. Todos los ojos estaban fijos en mí. No había vuelta atrás. No estoy aquí para arruinar nada, solo para brindar, por los comienzos verdaderos y por las verdades que, aunque incómodas, nos liberan. Saqué de mi bolsillo el reloj de mi abuelo. Lo levanté. Este reloj representa lo que uno confía en las manos equivocadas, pero también lo que uno puede recuperar cuando aprende a elegir distinto. Silencio total. Y en ese silencio empezó el fin. Sostuve el micrófono con firmeza pero sin temblor. No había rabia en mi voz, solo certeza. Camila, dijiste una vez que lo que más temías era quedarte con dudas. Hoy vengo a darte respuestas. Marcos desvió la mirada. Camila respiraba rápido. Los invitados, inmóviles,
atrapados entre la incomodidad y la curiosidad. Yo estuve ausente, sí, y cometí errores, pero mientras luchaba por volver a ser alguien digno de confianza, ustedes, dos construyeron una historia donde yo era el villano conveniente. Saqué una hoja doblada de mi bolsillo. Era la copia del mensaje que Camila había enviado a Marcos, meses antes, cuando yo aún vivía con ellos. ¿Ya se fue? Hoy no estoy para actuar. No la leí en voz alta. Solo la mostré. Sus rostros se tensaron. No vengo a exponerlos por venganza. Vengo a recuperar mi voz. Caminé lentamente hacia su mesa. Saqué el reloj de mi abuelo y lo puse frente a ellos. ¿Lo recuerdas, Camila? Te lo confié antes de irme. Te dije, cuídalo como si fuera yo. Y lo encontré en una foto de Marcos en su bolsillo. Camila bajó la cabeza. Marcos apretó los dientes, pero no dijo nada. Este reloj me enseñó dos cosas. Que hay personas que solo cuidan lo que les conviene, y que hay objetos, como recuerdos, que uno debe recuperar para sanar. Me giré hacia los invitados. Brindo por los que caen y se levantan, por los que pierden y no se vengan, por los que perdonan sin volver. Levanté mi copa con agua. Y por mí, porque hoy vuelvo a empezar. Hubo un silencio denso. Luego, un aplauso aislado. Después, otro y otro. No me quedé a verlos bailar. No esperé sus excusas. No necesitaba más. Salí del salón con los hombros livianos. No gané nada material. Pero me llevé algo mucho más valioso, mi dignidad intacta, y la certeza de que a veces el mejor cierre es el que uno escribe con la cabeza en alto. Después del brindis, no volví a saber de ellos. No hubo mensajes, no hubo disculpas. Y sinceramente, no las necesitaba. Una semana después, empaqué mis cosas y dejé la ciudad. Me mudé a un pueblo pequeño en el sur, donde nadie conocía mi nombre, ni mi pasado. Conseguí trabajo en un centro juvenil, dando charlas a chicos en proceso de recuperación. No, era mucho dinero, pero era suficiente. Y por primera vez en años, me sentía útil. Renté una cabaña modesta, rodeada de árboles y silencio. Los días eran simples: café por la mañana, trabajo honesto, caminatas al atardecer. Las noches, tranquilas, no necesitaba más. Una tarde, encontré el cuaderno que Camila me regaló. La primera página seguía ahí. Hoy decidí cambiar. Debajo, escribí algo nuevo, y hoy decidí no mirar atrás. Pasaron los meses. El reloj de mi abuelo descansaba sobre la repisa, justo al lado de una foto mía con mi madre, tomada cuando aún creía que todo era posible. Ahora, volvía a creer. Un día recibí una carta por correo. Era de una joven llamada Mariana, de la capital. Mi hermano está en rehabilitación, decía. Vi tu video. El brindis. Alguien lo grabó y lo compartió. No te conozco, pero gracias. Tu historia me dio fuerzas para no quedarme callada. Leí esa carta 3 veces. La colgué en el refrigerador con el mismo imán azul que usaba en el departamento viejo. Algunas noches, cuando el silencio se siente demasiado profundo, la leo de nuevo. Y recuerdo que algo bueno nació del desastre. No, sé que fue de Camila, ni de Marcos, y no me importa, porque lo verdaderamente importante es lo que uno construye después del derrumbe. Yo reconstruí mi vida con madera, tierra y verdad. Ya no necesito aplausos, ni venganzas, solo esta paz, callada, firme, merecida. A veces, perderlo todo es la única forma de encontrarse de nuevo. A veces, perderlo todo es lo único que te da la oportunidad de empezar de nuevo. Si esta historia te tocó, suscríbete al canal. Hay más verdades que merecen ser contadas, y tú mereces escucharlas.